Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Vargas Oropesa, aspirante a la licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la criminalística, antecedentes, conceptos básicos y técnicas sobre la dactiloscopía. La realización de este material es con la intención de que la temática ya referida despierte la curiosidad y la importancia de la misma sobre el lector, el cual debe de interesarse en el estudio global de la criminalística, ya que no solo se trata del estudio de la dactiloscopía, la cual ha sido de mi interés para realizar esta investigación, ya que es un campo de estudio muy amplio y en diversas materias. Debido a esto se genera mi interés sobre la siguiente temática, así como el campo de trabajo tan variable y la práctica que con esto conlleva y que engloba el estudio de la criminalística. La problemática de la inseguridad ocupa un lugar preponderante en la comunidad que exige soluciones rápidas y eficaces e inmediatas, vinculadas con la total insatisfacción de la sociedad respecto a la respuesta que brindan los distintos operadores del sistema penal ante la comisión de un delito, los cuales son los cuerpos de investigación, tanto científica como penal, así como las policías que estos engloban, muy especialmente en lo que se relaciona con la impunidad que gozan muchos autores de conductas delictivas. Se entiende que la criminalística es una ciencia que se encarga, mediante la utilización de una metodología científica, de buscar indicios en un presunto hecho delictuoso, con el propósito de determinar cuáles de estos pueden convertirse en evidencia para así descubrir la verdad de este presunto hecho. En la actualidad, esta ciencia es fundamental en el reconocimiento de la identificación e individualización de las evidencias físicas o materiales, con el fin de determinar si un hecho es delito, cómo se cometió, dónde, cuándo y quién lo cometió. La dactiloscopía ha sido el método principalmente utilizado durante las últimas décadas en nuestro país para la identificación de personas, no solo con fines civiles, sino también policiales. El estudio comparativo de las impresiones digitales ha llevado a la resolución concluyente de casos judiciales donde tales rastros fueron evidencia innegable de la presencia de un sujeto determinado en la escena del delito. Algunos antecedentes de la historia de la dactiloscopía en México. Luis Lugo Fernández, originario de Mérida, Yucatán, en 1914, con el grado de Grumet en la Marina Nacional, deserta en Buenos Aires, Argentina, y conoce a Juan Bichetti, quien le impartió los conocimientos del sistema del cual él es su mismo autor. En 1917, Lugo Fernández regresa a la República Mexicana y establece el sistema Bichetti en la comandancia policial de su tierra natal. En 1920 conoce al profesor en primeras letras Benjamín A. Martínez, a quien le enseñó el sistema, y juntos iniciaron el gabinete de identificación en criminalística en la Ciudad de México. Desde 1920 el profesor Martínez es el jefe de la Oficina de Identificación Criminalística y más tarde se autonombra introductor de la dactiloscopía en México. Llegó a ser también fundador del Sistema de Servicios de Identificación Judicial Militar y del Servicio de Identificación de la Policía de México, entre otros. La dactiloscopía es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como propósito el estudio y clasificación de las huellas. Del griego dáctilos significa dedos y scopein significa mirar y observar. Mediante esta ciencia podemos determinar la identidad de una persona con una certeza precisa. Es primordial contar con un método absoluto para la identificación de personas por medio de la comparación de las impresiones digitales y huellas, con la finalidad de dar la resolución sobre la identidad de los individuos de estudio o investigación. ¿En qué consiste la dactiloscopía? Esta se basa en la impresión o reproducción de los dibujos formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos. En la superficie anterior de la tercer falange de las crestas papilares adoptan sistemas morfológicos determinados, formando dibujos muy variados y complicados, pero fáciles de ser agrupados
y diferenciados por ser debidamente clasificados. Es pues esta tercera falange la que imprime el dactilograma, por lo tanto esa es la base de la dactiloscopía. Regiones de los dedos. Es importante para el estudioso de la dactiloscopía conocer las regiones de los dedos y de la palma de las manos, con objeto de mejorar el uso de los términos de esta disciplina, y para tal efecto se mencionará que para su estudio papilar, la mano con los dedos está dividida en 11 partes principales, vista desde su región palmar. Las regiones de los dedos se dividen en falange proximal o primer falange, falange media o segunda falange y falange distal o tercer falange. Superficies donde se localizan las huellas. La superficie en la que se halla la huella es de suma importancia debido a que en esta es la base de nuestro estudio. Al ser fijada una huella sobre una superficie lisa y no porosa, esto nos ayudará a que la huella sea conservada mucho mejor y por más tiempo. Aunque no siempre sea esto en la práctica por la variedad de superficies en las que podemos encontrar este tipo de evidencias. Entre las superficies lisas hallamos que tenemos papel, metal, vidrio, cerámica, madera barnizada, entre otras. En el caso de las superficies porosas y absorbentes, la humedad de las huellas hace que el tiempo de uso de los polvos de revelado sea mucho más pequeño y en algunos casos hasta nulo. Entre estas superficies tenemos los ejemplos de la tela, maderas sin barnizar y servilletas de papel. Los reactivos del polvo. Entre estos va a destacar el negro de humo, el cual es conocido por su color negro carbón y por su propiedad de adherirse a la huella latente, pero no al fondo de la superficie. Es un polvo pesado que no flota en el aire y no ensucia al técnico, así como la impresión. El polvo negro de humo es recomendado por la mayoría de las situaciones de revelado de huellas y su aplicación puede realizarse con una brocha de fibra de vidrio o una brocha de pelo de camello. También se caracteriza por ennegrecer demasiado los fondos, por lo que para su uso se recomienda mezclarlo con cuarzo pulverizado o licopodio, que le darán consistencia produciendo contraste deseado sobre los blancos y los claros, sin producir demasiado color que impida que pueda apreciarse el rastro de las superficies claras o blancas, tales como los vidrios, metales, papel o madera. Polvos blancos. El polvo blanco es de gran utilidad cuando se desea tener un gran contraste sobre una superficie oscura. Se usa siempre la misma brocha de fibra de vidrio en la aplicación del polvo blanco para evitar que se contamine con otros polvos de colores. Aplicamos el polvo blanco sobre la superficie y se levantan las huellas de la misma forma que se haría con el polvo negro. Única diferencia es que con la cinta o el acetato con el que se recoja debe de tener un fondo oscuro, preferentemente negro, para dar un mayor contraste y definición a la huella. Sangre de dragón. Este reactivo se obtiene de la resina de un árbol que se pulveriza muy finamente. Ofrece un excelente revelado debido a su color tan resaltante. Una ventaja que ofrece es que al aplicarle color una vez que se ha revelado alguna huella latente, se conservará por mucho tiempo. Polvos fluorescentes. Cuando se presentan huellas latentes sobre fondo multicolor, tales como marquillas, portadas de revistas, entre otras, lo indicado es utilizar un polvo fluorescente. Para su aplicación es idéntica a la técnica a los polvos convencionales y posteriormente de espolvorear los objetos se lleva a un cuarto oscuro exponiéndolos a luz ultravioleta. En el caso de existir huellas, estas fluorescen al someterse a este tipo de luz y pueden ser fotografiadas en la oscuridad. Una de sus ventajas es de que los colores del fondo no aparecerán en la fotografía. Polvos magnéticos. Su aplicación de estos polvos latentes son similar en apariencia a los polvos normales, pero contienen un metal, por lo que se adhieren a un imán. Cuando se introduce un aplicador magnético dentro del frasco del polvo, este se congrega en una pinta del aplicador y toma forma de una brocha. Cuando se termina de aplicar el polvo, se sostiene el aplicador encima del frasco y con un pequeño jalón
En la parte alta del aplicador se alza el imán, dejando caer el polvo en el frasco. Por esta razón se gasta una pequeña cantidad de polvo en cada aplicación. Entre los reveladores químicos se conocen los vapores de yodo, el más importante de los reveladores gaseosos y el más usado y recomendado en documentos de papel, pues no daña ni mancha las superficies en las que se encuentra la huella. La desventaja es que la huella desaparece rápidamente, por lo que se debe fotografiar casi inmediatamente. La ventaja es que se puede realizar el procedimiento varias veces. Los vapores de cianocrilato. Estos vapores emanan este reactivo son utilizados para revelar las huellas en superficies como las bolsas de plástico, papel plástico, láminas de aluminio, celofán, goma, bandas de goma y armas de fuego. Este reactivo es proveniente del pegamento superglue y se adhiere a los rastros aceitosos de la piel, marcando la huella. Este efecto se incrementa a medida que se condensen más partículas o más grasa, más sudor de la huella. Es importante para que el efecto se produzca que la muestra a examinar se coloque dentro de una cámara hermética que contenga los vapores liberados por el pegamento. Una de las características más importantes de este reactivo es que al reaccionar con los aminoácidos que provienen de la transpiración, los plastificará, dado como resultado la fijación de todos los detalles de las crestas y surcos interpapilares de las huellas en forma permanente. El nitrato de plata. Este compuesto permite encontrar huellas incluso secas, ya que el sudor de la piel al secar el agua se convierten en sales que reaccionan con el nitrato de plata. Es importante decir que el nitrato de plata elimina los rastros de aceite y aminoácidos, por lo que es imposible usar la ninindrina después de haber usado el nitrato de plata, haciendo este un proceso sistemático en el que se debe de tener siempre la técnica de la ninindrina primero y luego el nitrato de plata. Ninindrina tiene la reputación de revelar huellas antiguas hasta de 15 años. La ninindrina es un químico que reacciona con los aminoácidos hallados en la transpiración y forma un producto azul-violeta que es conocido como púrpura de Ruggiman. Es un polvo que necesita ser disuelto en un solvente y luego aplicarse sobre el papel. El revelado ocurre después de unas horas y puede ser acelerado incrementando la temperatura y humedad mediante la utilización de un horno de convección. Violeta genciana. Se emplea para teñir células epidérmicas muertas o transpiración dejada en casi cualquier tipo de superficie, especialmente las plásticas y a base de látex. Es ideal para el uso del lado adhesivo de las cintas adhesivas del Durex, masking tape o micropor. Se usa rociado con un atomizador en el lugar donde se encuentra o presuma que existe una huella. Los resultados son casi inmediatos, ya que este reactivo reacciona con las células epidérmicas muertas y los residuos de sudor, teñiéndolas de un color violeta profundo. Se eliminan los excesos de color con un poco de agua ordinaria y se lleva a cabo el registro fotográfico. Es de fácil uso, ya que se prepara disolviendo en agua destilada al químico y se puede usar incluso en huellas de sangre. Las gráficas aquí presentadas se generan de la encuesta realizada a hombres y mujeres que concluyeron la educación media superior y tienen como objetivo el continuar sus estudios en base a la carrera de criminalística. Entre los resultados que arrojan estas gráficas ofrecen datos reveladores, mostrando que de las personas entrevistadas, más de la mitad no conocen la información básica de este tema, lo cual nos refleja que solo el 30% conoce los principios y conceptos básicos sobre la materia. Y obvio, las preguntas siguientes a las tres primeras son contestadas en base a deducción y a la correlación entre preguntas y respuestas con la respectiva incertidumbre que esto genera. Asimismo, podemos observar al revisar los resultados en la opción de colocar en orden los procesos al llegar al lugar de los hechos, que aunque algunos participantes desconocen sobre el tema,
Logran colocar en el orden correcto las situaciones, demostrando su habilidad en el manejo de la lógica y la deducción a la hora de enfrentarse ante algún problema. Como conclusión y recomendación, en esta primera toma del tema podemos ya tener conceptos básicos, prácticas y la observancia a los principios de la dactiloscopía, así como al antecedente de esta, lo cual nos permitirá tener un mejor comprendimiento al momento de adentrarnos al estudio de esta misma y al realizar prácticas de campo, lo cual es el fin de este tema. Poner en práctica todo lo aprendido nos dará esa amplitud en el tema que ayudará a comprender a cabalidad todo lo que se enseña y en un futuro poder realizar el trabajo profesional en base al tema. Solo si despertamos el interés en el aspirante podremos decir que se logró el objetivo deseado de este compendio de información.